Bueno, y la novela del nuevo noveleón, el noveleón de Nuevo novelón. Samlo, o de Samiley, o de como queramos ponerle a este personaje que ya es toda una mitología política en México a su corta edad. Pues resulta que, pues a pesar de este regreso tan atropellado, que sigue todavía en los tribunales viéndose qué alcances va a tener jurídicamente hablando, pues todos pensábamos que Samuel iba a regresar en un plan ya de decir, bueno, ya, tranquilo. A gobernar. Ya no voy a andar en campaña, tranquilo. Y por supuesto que no. Para empezar, se aventó 4 latigazos fuertísimos. Uno con el presupuesto, ingresos separados de egresos. El otro con los dineros, 2.500 millones pasados, no los doy. Y si quieren este año, aprueben el presupuesto de ingresos primero y les pongo 3.000 millones ¿De fondo? de fondo de como zanahoria para que vayan los alcaldes. Luego, pues hombre, si quieren también que portarse bien, pues como dice la canción, quítenme a ese auditor del corazón. No lo puedo remediar. Yo quiero mi auditor para que cheque mis propias cuentas. Y ya finalmente lo que se aventó ayer, que fue inaudito, y lo comentamos aquí con Gregorio, porque fue exactamente en el momento que estaba ocurriendo, el miércoles en la noche, de salir el gobernador a decir que tiene informes, o sea, chismes, rumores, de que los alcaldes prianistas del área metropolitana traían programado un aumento del predial. Y pues obviamente salieron primero César Garza y luego Cristina Díaz a desmentir absolutamente el asunto. Y luego David Santiago también. Claro, David también salió, pues es cierto, David de la Peña. Sí. Y aquí la pregunta que tenemos, a ver, Gregorio, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué el gobernador? Bueno, no, falta la última. Ramón. Me falta la cereza en el pastel. El registro. El registro de Mariana, sorpresivo, como candidata a la alcaldía de Monterrey, un registro que no lo esperábamos. Sí. Veíamos todos a Mariana enfilada rumbo a la senaduría, de 6 años, sin despeinarse porque iba en caballo de Hacienda y quizá plurinominal, pero ahora va a buscar esta alcaldía de Monterrey, que dicho sea de paso, pues para mí no es otra cosa que una venganza para decirle a Paco y a Adrián de la Garza, no se muetan, va a estar Mariana Popular ahí, y sobre todo para recoger los 8 diputados locales naranjas con Mariana, ¿verdad? Para fortalecer el Congreso. El Congreso del Estado. Pues ahí la novela continúa. Definitivamente estamos ante un clima de, pues seguimos en la incertidumbre. Claro que hubo momentos muy complicados, inéditos en la historia del Estado de Nuevo León, y para nosotros que fue todo un reto poder comunicar y explicar a nivel nacional qué estaba sucediendo, ¿no? Aquí en el Estado. Además de la pena que nos ocasionaba estar hablando de ese tema, porque evidentemente pues fue un tema del cual no nos sentimos nada orgullosos y que creo que no representa a la gente que vive y trabaja en este estado. Pero bueno, dicho lo anterior, el señor regresa, reasume el cargo con los asegúnes que eso tiene, como bien decía Ramón Alberto. Pues hay 2 días ahí que no sabemos realmente si había o no había gobernador, que eso pues ya los tribunales en su momento, si es que lo van a hacer, habrán de consignarlo. Pero bueno, lo que hemos visto en los últimos días, vamos, en lo que va de este mes de diciembre, pues oye, lejos, yo preguntaba el otro día, pues si va a haber tregua navideña o qué onda. Pues digo, realmente si esta situación en algún momento le van a poner freno o van a tratar de conciliar. O sea, siempre hemos visto que en medio de las crisis hay oportunidades. Y cuando se veían venir las definiciones y que si se iba a ir para dejar al interino a modo para él, el caso de Samuel con Javier Navarro, pues decís, oye, pues vas a negociar, ¿no? Y ya los acuerdos que están puestos sobre la mesa los vas a cumplir. Y pues vemos que eso no sucede. Y contrario a eso, se le sigue, ahorita que hablamos en el bloque anterior, pegando la piñata, pues le sigue pegando la piñata. Entonces eso es una lucha de poderes que creo que no nos va a llevar a ningún lado. Como hemos dicho, en la confrontación, pues nadie gana y todos salimos perdiendo, particularmente los ciudadanos, y ese golpeteo tan enérgico que ha traído contra, pues sobre todo gente como los presidentes municipales, lo que decíamos también del tema del predial. Oye, que los presidentes municipales hayan estado también realizando ese recorrido que vimos a principios de semana de la Tesorería al Tribunal de Justicia Administrativa, al Palacio de Gobierno, en peregrinación, sin ir a la Basílica, sino yendo por los recursos, pues son imágenes que tampoco ayudan a que esto se componga
y lejos de componerse, pues creo que la situación tiende a prolongarse y es una agonía que no nos va a resolver. Entonces vemos que cada quien está sentado en su macho, veo más cargado, lógicamente, la contrariedad y la negatividad por el lado del gobernador, que no cede, lo veo hasta cierto punto descompuesto, Muy en algunas de sus Bueno, apariciones. no también- debe haber sido fácil, Gregorio, renunciar a la candidatura que te prometía la presidencia Sí, y sí, sí, decir, pero- regresé perdido y a ver qué recojo de las fichas perdidas. Claro, y bueno, pues yo le pondría también un gran signo de interrogación qué va a pasar con esta candidatura de Mariana Rodríguez. O sea, primero si lo va a sacar, si no lo va a sacar, todo lo que implica estar en una campaña. O sea, ya cuando pones a tu esposa a competir, pues eso tiene también muchas aristas. O sea, no es así, no va a ser una... Claro. Y más contra quienes se va a enfrentar, los personajes que ya conocemos, que también el juego no va a ser sencillo. Entonces, para una joven como ella, incursionando en la política, que esa sea, ándale, bienvenida Su al mundo. debut. O sea, no es amar a Nuevo León, ¿verdad? O sea, estás hablando de otra cosa. Ya no hablemos de que si tiene o no tiene la experiencia, la capacidad para sentarse en esa silla de presidencia municipal. Es otra historia. Ahorita el juego de la campaña, situaciones creo que no se tornarán nada agradables para ellos como pareja y para pues lo que siga para el estado y para la ciudad. Alejandro, Esos 16 minutos del video de berrinche de Samuel que vimos hace unos días son muy interesantes en su nueva etapa y en su nueva forma de comunicar. Y parece que está siguiendo al pie de la letra el playbook del presidente. Es muy interesante porque así como AMLO tiene a sus villanos como los conservadores, vemos que Samuel ya tiene al PRIAN. Ayúdenme a sacar al PRIAN. Número 2, así como AMLO está contra los organismos que lo vigilan como el INAI, Samuel se puso a atacar a Cómo Vamos Nuevo León, ¿sí? Uno de los pocos organismos de este estado que están fregue y fregue y los No, y cuestionan. que lo hacen desde un punto de vista técnico. Desde un no punto de vista política. técnico, pero no se detiene ahí. Así como AMLO quiere a su ministro de la Corte, Samuel quiere su fiscal. a su auditor y a su fiscal. Y todavía no. Y así como AMLO castiga a los estados como Coahuila, ¿sí? Con poco presupuesto, Samuel castiga a los alcaldes del PRIAN. Y así como AMLO anda en campaña constantemente en las mañaneras, Samuel abiertamente les dice, ayúdenme a sacar al PRI, al PAN en Ayúdenle a las Mariana. próximas elecciones y ayúdenle a Mariana. O sea, nepotismo y Así campañas como del Samuel poder. tiene a su Claudia, AMLO tiene a su Claudia, Samuel tiene a Mariana. Entonces, no tienen desperdicio esos 16 minutos porque pintan de cuerpo entero al gobernador hacia dónde va su modelo político y su modelo de comunicación. Y ante eso, pues podemos decir muchas cosas, pero hay que prender las alarmas. O sea, Porque, estamos ante un gobernador copy-paste. pues ahí están los hechos. Yo no lo estoy inventando, él lo dijo y en esos 16 minutos toca esos temas. Entonces, aguas Nuevo León con lo que se viene en los próximos años, con una Sheinbaum Rodríguez para la alcaldía y con todo esto que quiere manipular el gobernador. No, y acabando el tercer año de alcaldesa, puede aspirar a ser la gobernadora, la próxima Exacto. gobernadora, Rodrigo. Lo que ha quedado claro es que Samuel García no aprendió nada de la profunda crisis constitucional en la que estuvo inmerso en Nuevo León. ¿Por qué? Porque esa crisis constitucional se llegó a raíz de que, iba a decir López Obrador, de que Samuel García nunca quiso hacer política. Es decir, nunca quiso sentarse a dialogar, reventó las famosas mesas de conversación con la oposición, solo utilizaba la fuerza y los litigios para hacer valer sus situaciones desde el Poder Ejecutivo, sus voluntades. Y a ver, ya que regresan, ya que le dan una dosis de humildad, que por cierto, quería ser presidente y no pudo ganarle a Lito y a Marquito, pues bueno, entonces tampoco tenías mucha madera de la parte política para hacer eso. Pero dicho eso, regresando a Nuevo León, pues no atendió ninguna de las crisis que tenía enfrente e inmediatamente empieza a blindar su proyecto político. El tema, yo creo que del auditor superior del Estado es revelador de lo que sucede. ¿Por qué? Porque semanas antes ya había revelado la auditoría que había irregularidades por casi 30,000 millones de pesos. Algunos en la oposición dicen realmente ascienden a 66,000 millones de pesos. Es decir, ¿En cuánto tiempo? en 2 años, Ramón. O sea, es una cifra no Es un menor. dineral. Y son No, contratos y nada licitaciones. más para que la gente dimensione.
Si estamos hablando de 66,000 millones, ¿sí? Ujú. Estamos hablando de 33,000 millones por año. ¿Sí? Cada 33,000 dividido entre 12, más o menos Como 3,000. 2,500 millones de pesos mensuales de desvíos. ¿Y para dónde- Mensuales. y para dónde se fueron? Y divide eso entre 30 días y casi van a ser 100. 80 millones de pesos Diario. diarios. Por eso la pregunta que siempre he dicho, los problemas que te interrumpí, que he dicho, y los 14,000 que está pidiendo prestados para el año que entra. Así es. Son más de 1,000 millones de pesos mensuales extras a todo lo que ya va a recibir, que por cierto, y qué bueno que el presidente tenga buenas amigas con él, que lo está tratando bien a Nuevo León, porque Claro. gracias a que quiere que Samuel siga siendo su cómplice, pero 14,000 millones adicionales a esta cifra que menciona Rodrigo. A ver, Ramón, Hagan las sumas. aquí se dijo en Código Magenta en esta mesa y en un editorial también he publicado. Samuel García dejó la candidatura presidencial y regresó a Nuevo León porque el miedo le ganó a la ambición y nuevamente Samuel García está mostrando miedo porque inmediatamente la mayoría del Congreso, que es controlada por el PRI y el PAN, que tiene derecho esa mayoría legislativa a designar al auditor, designan a un personaje cercano al panismo en San Nicolás. Bueno, pues esa es una prerrogativa que tiene el Congreso de nombrar a ese personaje. Pero de inmediato enciende la alarma Samuel García y dice, es un facturero. Y el día en que empiece el procedimiento legislativo para designar Pero, a Alejandro Reynoso Gil, ¿Cuándo dijo fue facturero? ¿Cuándo dijo eso? pues lo dijo Se Samuel parece que García. haber estado lavándose los dientes ante el espejo, ¿no? Bueno, perdón. Pero bueno, Alejandro Reynoso Gil, inmediatamente el día en que empieza el procedimiento en el Congreso, Samuel García, el gobierno, desde la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, esa unidad que, por cierto, la Suprema Corte ya le dijo que la tiene que transferir a la Fiscalía y que no la puede operar el Poder Ejecutivo directamente, Así es. emite una denuncia donde acusan a quien va a ser designado como el auditor estatal de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de operar un esquema de triangulación financiera y lavado de dinero. Es decir, queda en evidencia el gran miedo que tiene Samuel García a que alguien le ponga lupa a todos los dineros del gobierno. Cuando vio Samuel García que el interino legítimo del Congreso sería un vicefiscal y los vicefiscales no traen lentes, traen 2 lupas. Y esas lupas amplían bien el radio de visión. La información. Dijo, ¿sabes qué? Ese miedo no anda en burro, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, y el tema de Mariana. Comentaba en privado un alto funcionario del gobierno estatal de Samuel García diciendo, después de esta crisis estamos en el punto más bajo de imagen de la administración. Y la respuesta de Samuel García y de su equipo fue, pues respondemos con el mayor activo que tenemos, que es Mariana Rodríguez. Y Mariana Rodríguez y su precandidatura o su registro en la precandidatura por Movimiento Ciudadano es lo que nos va a ayudar a impulsar la marca MC ante el claro desgaste de la marca Samuel García. Pues Dante lo dijo claramente, Mariana Rodríguez es el mejor activo que tiene Movimiento Ciudadano. Sí, sí. Y la pregunta siempre fue, ¿y por qué Dante Delgado no vino a acompañar a su mejor activo a registrarse como candidata? Gregorio. Me queda la duda la relación Samuel García-López Obrador, después de pues, haberse bajado de la contienda presidencial, sabiendo todos cómo... De no haber cumplido la misión. De no haber especial. cumplido la misión, sabiendo todos que había un compromiso de participar y de pues, restarle votos al Frente Amplio por México, ¿no? Porque hasta el día de hoy, pues a López Obrador no ha desconocido a Samuel García, al contrario, lo sigue apoyando. Incluso Claro, apoyó a a Mariana. 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 Entonces, Mariana. dices, a ver, entonces, ¿cómo va a estar ahí el juego, no? Y también dentro de MC, bueno, pues lo que ha venido sucediendo y la separación, ¿no? Ya que pito su raya Enrique Alfaro y el Grupo Jalisco con respecto a Samuel, ¿no? Claro. Siendo alguien que primero no quería, que apoyaba a Xochitl, luego sí vino muy alineado con Dante y con el propio Samuel García y apoyó esa candidatura, no tan fervientemente, pero sí la apoyó, me refiero a Alfaro, y luego se echó para atrás. Entonces también, o sea, ¿cómo quedan los bonos de Samuel García con respecto al presidente? ¿Cómo quedan con respecto a otros actores políticos importantes del partido Movimiento Ciudadano? Oye, nomás acuérdense que nos faltan 3 años y medio de gobierno Claro. en Nuevo León, de administración. Híjole. Y, Alejandro. y qué importante y qué interesante, porque en la capital industrial de México, una de las ciudades más importantes de la elección iba a ser Luis Donaldo Colosio contra Francisco Cienfuegos. Hoy va a ser Mariana Rodríguez ¿Contra? contra Pato Zambrano, con todo respeto.
por las carreras y demás, y no es una cuestión, pero Yo no lo minimizaría, ¿eh? Puede No, meter no, un no, susto no. por ahí. Ojo, Es lo que pero- está haciendo Alejandro. me refiero a que sí vamos a vivir una elección y estamos viviendo procesos cambiantes en los cuales hay partidos como Movimiento Ciudadano que le apuestan a la popularidad y enfrente va a haber otros movimientos que le apuestan a la popularidad como Pat Zambrano, que no minimizo su trabajo, ha estado en la calle y ha estado hablando con la gente, pero no es un político Claro, pero tradicional. sí es un contrapeso. ¿Sí? Claro, Entonces, a lo que me refiero es que cómo está cambiando y cómo se va a ir moviendo al minuto en este sentido y cómo las elecciones, vamos a vivir unas elecciones totalmente fuera de lo común, Atípicas. Claro. atípicas, con personajes como Mariana, que tiene su mérito como personajes como el Pato, pero cómo cambió de tener a Luis Donaldo Colosio y tener a Paco. Paco Simón. ¿Cómo se Algo mueve? Conclusión. que sí quiero comentar es que mientras estamos hablando de los berrinches de Samuel y de su incompetencia política, el Estado se le está cayendo a pedazos. Tenemos la peor crisis de inseguridad desde hace una década, es decir, desde el sexenio de Rodrigo Medina, cuando apenas estaba conformando Fuerza Civil, cuando gran parte de la élite empresarial Ya de fue la Nuevo herencia León de se Nati. exilió en Estados Unidos. Bueno, estamos regresando a esos momentos en cifras. Porque si bien a lo mejor la narrativa y la sensación pública todavía no se percibe de esa manera, Sí, pero las los cifras ya homicidios empiezan a ahí ser están, muy claro. similares. Y el fin de semana anterior, en Nuevo León se registraron 21 homicidios. Seguramente el gobernador se fue a la mesa Bueno, de seguridad o no. Ese, No es, fue. ese es el gran No, tema. ¿verdad? Ni se Y paró. a la A los pasada, temas importantes no ¿Y está qué ahí. significa 21 homicidios? Significa que Nuevo León fue la entidad con el mayor número de asesinatos en el Claro. país. Es decir, en el momento en que Guerrero está fuera de control, en que Chiapas es un polvorín, en que el sur del Estado de México está dominado por la Nayarit. familia michoacana, Nuevo León es el punto neurálgico de la crisis de inseguridad. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está pasando en el bajo mundo? Claro. ¿Qué relevos se están dando en los cárteles que operan en Nuevo León? ¿Quién está entrando? ¿Quién está saliendo? ¿Quién hizo los acuerdos a nombre del Estado? Claro. ¿Cómo se está reincidiendo la convicción de que los laboratorios de fentanilo de Sinaloa se mudaron para acá? Y yo dejo una pregunta en el aire. No nos han explicado, y van a decir que no tienen por qué explicarnos, pero ¿por qué una personaje como el general Chiña, Sí. de la noche a la mañana, sin decir agua va, fue retirado de la zona militar de Nuevo León y enviado a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, cuando aquí estaba haciendo una labor muy importante, de mucha inteligencia militar, política, criminal, Claro. y de pronto, pues no, y hasta el presidente se encargó públicamente de decir en la mañanera, ya cambiamos, Rosa Isela, al jefe de la zona militar de Nuevo León. Yo juntaría todas esas piezas del ajedrez Así es. y diría, aquí hay gato encerrado. Sí. ¿Alguna conclusión? Yo nada más rescatar una declaración indirecta que le envía Aldo Fassi a Samuel García, porque da una declaración donde dice, a ver, hay que entender que los enemigos no son la oposición política, los enemigos son los narcotraficantes y el Claro. crimen organizado. Y hay que entender la realidad de seguridad pública que está viviendo Nuevo León. A ver, Aldo Fassi, exsecretario de Seguridad Pública, Varias ocasiones. en varias ocasiones estuvo en la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. Es decir, es uno de los personajes más avesados en el tema de seguridad de Nuevo León. Dice, a ver, cuidado, porque entre el 70 y 80% de los asesinatos que se están registrando en Nuevo León son producto de relaciones con el crimen organizado. Sí. No perdamos de vista seguridad, movilidad, agua, medio ambiente, las crisis. Tema inversión extranjera, la captación, pues un gran signo de interrogación ahí, porque pues lo que se anuncia no es exactamente lo que hay. BID ya Build dijo Dreams. claramente, los chinos de BID ya dijeron, levanto mi mano y digo, No es cierto. no es cierto lo que el gobierno está diciendo, de que ya Aguas. decidimos. ¿Para qué? Estamos viendo muchos estados todavía, que el gobernador no nos venga con sus 44,000 millones. Vamos viendo cuántos de veras ya se están invirtiendo aquí.
Pero son, comenzando por Tesla. pero son las prioridades, Sí, exactamente. Son las prioridades en donde deberían de estarse concentrando todas las baterías. Entre estas distracciones y la confrontación y andarse peleando con todo mundo, dinamitando puentes y también algunas salidas relevantes del gobierno estatal por las candidaturas, que es natural a medio sexenio, ¿no? Pero quieras que no, pues ya se te va el Marco González y ya se va Bueno, ya por, Federico, y ya se va. pero ya por lo pronto ya tenemos al broso de las campañas locales, que va a ser Glenn Villarreal. Claro. Después de todo lo que Glenn le dedicó de tiempo, dinero y esfuerzo a estar defendiendo al candidato fallido a la presidencia, se regresa. Y va a ser candidato, ¿no? Yo creo que va a seguir operando los boots y todo eso que tiene ahí por ahí, pero va a ser candidato y seguramente va a ser el raspador, ¿se acuerdan? De todos. Todo lo que el gobernador quiera golpear en la campaña, Glenn va a Y salir. un personaje urgido del fuero. Ah, exactamente. Además. Listo.